No estaba dormida, no había comido nada raro, no estaba enferma ni había tenido fiebre. Y sin embargo, esa madrugada del 2 de abril, vi el fin del mundo, con los ojos cerrados. Me llamo Magdalena, tengo 68 años y llevo más de 3 décadas como religiosa en el convento de Santa Teresita, a las afueras de Puebla. Nunca salí en televisión, nunca di una entrevista, ni siquiera tuve celular, pero hoy hablo, porque no puedo seguir callando. Al final vas a entender por qué tenía que contarte esto. Mi vida siempre fue sencilla. Me levantaba antes del amanecer, ayudaba en la cocina, recogía las huertas, lavaba las túnicas de las hermanas más mayores. No esperaba nada, no pedía nada, no soñaba con nada, solo rezaba, y por las noches, o cuando todas dormían, me gustaba quedarme en la capilla, a solas con Dios. Era un silencio profundo, sagrado, como si el mundo allá afuera dejara de existir. Aquella noche no fue diferente. Me arrodillé, junté las manos, cerré los ojos, y entonces ocurrió. No fue una visión como las que describen los místicos. No hubo ángeles ni trompetas. No escuché voces celestiales. Fue algo más crudo, más brutal, más humano. Incluso vi una ciudad arder, edificios desplomarse como si fueran de papel, personas cubiertas de ceniza corriendo entre llamas. El mar se alzaba con furia y devoraba las costas. Aviones de guerra cruzaban un cielo negro, y entre el humo, 2 banderas, Irán e Israel, cruzadas por una línea de fuego. Y luego, el año, como si se quemara en el aire, 2025. Quise abrir los ojos, pero no podía. Mi cuerpo temblaba, el piso bajo mis rodillas vibraba, mi garganta no emitía sonido. Y entonces sentí olor a humo. No fue una ilusión. Pude olerlo, pude sentirlo. Era como si estuviera dentro de esa escena, como si me hubieran llevado allí. Cuando por fin abrí los ojos, estaba empapada en sudor, jadeando, y la vela frente al altar se había apagado sola. Corrí a la enfermería, pensé que algo andaba mal en mi cabeza. Me revisaron la presión, el azúcar, todo estaba bien. Las otras hermanas dijeron que quizás fue una pesadilla, pero yo sé distinguir entre un sueño y una advertencia, y eso, lo que sexta esa noche, fue una advertencia. Desde entonces, cada vez que rezo sola, la visión regresa, pero no igual. Ahora veo más, nuevos lugares, nuevos rostros, ciudades que no conozco siendo destruidas. Y siempre, la misma sensación, el tiempo se acaba. Intenté hablar con la Madre Superiora, me escuchó, pero con cara de lástima. Me pidió que descansara más, que redujera mis horas de oración nocturna. Al tercer intento, su rostro cambió, me miró seria, con firmeza, y dijo: «Hermana Magdalena, ya basta, no hable más de esto». Me prohibieron orar sola en la capilla. Me vigilan, no quieren que lo diga, pero no puedo callar, porque lo que vi no fue simbólico, no fue espiritual, fue real, tan real como el aire que respiro. Y si estoy equivocada, entonces que Dios me perdone, pero si no lo estoy, entonces alguien tiene que saberlo. Después de esa noche, ya nada volvió a ser igual. No dormía, no comía, me levantaba con el corazón acelerado, y cada vez que cerraba los ojos para orar, volvía a sentir el temblor bajo mis pies, el fuego, los gritos, como si ya no perteneciera al presente, como si algo o alguien me hubiera arrastrado a un futuro imposible de evitar. Y lo peor fue que, dentro del convento, ya no me veían como una hermana, me veían como una amenaza. La Madre Superiora me llamó a su oficina una semana después. Tenía los labios apretados y un rosario envuelto entre las manos. Me dijo que varias hermanas habían notado cambios en mi comportamiento, que hablaba sola, que tenía miradas ausentes, que no debía alterar la paz del convento. «Hermana Magdalena», me dijo con voz baja pero firme, «si sigue insistiendo en esas visiones, tendremos que tomar medidas más estructuradas». La palabra sonó fría, estructuradas, como si hablar del fin del mundo fuera una patología, como si rezar con el corazón roto fuese un acto subversivo. Yo le respondí que no estaba inventando nada, que lo que había visto no era una fantasía, que estaba convencida de que el cielo me había elegido para alertar, para prevenir. Ella solo bajó la mirada y murmuró: «Tal vez el que te está hablando no sea el cielo». Desde entonces,
dejaron de dejarme sola. Una hermana me acompañaba incluso al huerto, otra se sentaba cerca de mí durante el rezo. En la noche, bloquearon el acceso a la capilla con llave y un rumor, venenoso y persistente, comenzó a correr entre las internas más jóvenes. Magdalena ha sido tocada por el demonio, pero yo sabía lo que era el mal. Lo había visto en las noticias toda mi vida, lo había leído en los libros de historia, y lo que sexta aquella noche no era un monstruo con cuernos, era el propio ser humano, era la guerra naciendo del odio, la destrucción provocada por el poder, el dolor multiplicándose por el silencio. Una tarde, en la biblioteca, me atreví a revisar los periódicos escondidos entre las estanterías viejas. Noté algo que me estremeció. Las tensiones entre Irán e Israel estaban aumentando. Había menciones a amenazas, a movimientos militares, a discursos cargados de furia. Uno de los titulares decía: el 2025 podría marcar un antes y un después. En Medio Oriente, sentí que el aire me abandonaba el cuerpo. Era posible que lo que había visto estuviera empezando. Esa misma noche, soñé con niños llorando entre ruinas, una anciana gritando en un idioma que no entendía, un soldado arrojando una Biblia al fuego, y una voz grave, que susurraba al oído: el silencio es el peor de los pactos. Desperté empapada, con el cuerpo helado, me puse de rodillas en la oscuridad de mi celda, y por primera vez en muchos años, lloré, no por miedo, sino por la certeza de que nadie, ni siquiera mis hermanas de fe, quería saber la verdad. Pero yo ya no podía retroceder, porque callar también es una forma de traicionar. La noche en que me obligaron a entrar al confesionario fue la noche en que empecé a tener miedo de las personas que juraban proteger mi alma. No fue una confesión voluntaria, me lo ordenaron. Así, sin más: Magdalena, ve a la capilla. El padre Ramiro está esperándote, me dijo la madre superiora con esa voz de mármol que no admite discusión. Me temblaron las piernas. El padre Ramiro no era parte de nuestra comunidad. Venía del arzobispado y solo aparecía en situaciones especiales. Exorcismos, faltas graves, silenciamientos. Entré al confesionario como quien entra a una tumba. Él no me saludó, no me preguntó cómo estaba, solo dijo: empiece, cuente exactamente lo que ha visto. Con la voz entrecortada, le hablé de las llamas, de las ciudades, del mar que se traga la tierra, de las banderas cruzadas por fuego. Le conté del número 2025, de la certeza que me perseguía cada vez que oraba, de las voces que susurraban que el silencio era traición. Él no dijo nada durante varios minutos, hasta que murmuró, con tono casi amenazante: eso no viene de Dios. Me quedé helada. ¿Y si viene? Me atreví a responder. ¿Y si lo que vi es real y me lo mostraron para advertirnos? Escuché cómo apretaba los dientes. Dios no manda visiones apocalípticas a mujeres solas en la noche. Eso, hermana, es orgullo espiritual. Usted está siendo tentada por el enemigo. Confiese su soberbia. Soberbia. Así le llamaron a mi miedo, a mi necesidad de entender, a mi deseo de alertar. Esa noche, tras el confesionario, me dejaron en ayuno y silencio por 48 horas. Castigo por alteración emocional. Y en el fondo, creo que esperaban que me quebrara, que pidiera perdón por haber sentido lo que sentí, por haber visto lo que vi, pero lo que lograron fue otra cosa. Me despertaron una sospecha que nunca antes me había atrevido a pensar. ¿Qué pasa si el verdadero silencio que tanto cuidan es porque ellos ya sabían? ¿Qué pasa si la Iglesia no me calla por temor al escándalo, sino porque reconocen que no estoy loca? ¿Qué harías tú si te mostraran algo terrible y todos a tu alrededor intentaran convencerte de que no viste nada? Porque eso es lo que me pasa, y no me lo estoy inventando. Si conoces a alguien que pasó por algo parecido, compártelo, porque el dolor más grande no es ver el fin, es vivir sabiendo que nadie quiere creerlo. Creí que lo peor que me podía pasar era ser ignorada, pero me equivoqué. Lo peor fue empezar a ver que no era la única. Esa madrugada, me desperté antes que las demás, el cuerpo me ardía por dentro, como si algo me empujara a levantarme. Salí de la celda sin hacer ruido. Tenía prohibido orar sola, pero esa necesidad de arrodillarme era más fuerte que cualquier castigo. La puerta de la capilla estaba cerrada con llave, pero encontré otra forma. Las hermanas más antiguas saben que, detrás de la lavandería,
Hay un pasillo antiguo, olvidado, que conecta con una puerta lateral del altar. Casi nadie lo usa, pero yo sí lo recordaba. Cuando entré, el aire era distinto, más denso, como si no estuviera sola. Y no lo estaba, del otro lado del altar, en un rincón oscuro, sexta la silueta de alguien arrodillada. Me acerqué en silencio. Era la hermana Amalia. Tenía los ojos cerrados, pero las manos le temblaban. Murmuraba en voz muy baja, hasta que dijo algo que me heló la sangre. Las banderas, otra vez las banderas cruzadas. Me quedé paralizada. Cuando sintió mi presencia, se giró bruscamente, asustada. Hermana Magdalena, no me diga nada. Por favor, no diga que me vio aquí. Nos quedamos las dos en silencio. Entonces me atreví a preguntarle, sin rodeos, ¿también tú lo viste? Ella tragó saliva, sus ojos llenos de algo que reconocí muy bien. ¿Miedo y culpa? Sí, desde hace meses, pero me hicieron callar. Dicen que estoy obsesionada, que es por la edad, pero cada noche lo veo más claro. Nos miramos como si estuviéramos frente a un espejo. No era la única. Esa fue la noche en que supe que algo más estaba ocurriendo, que no era simple imaginación, que otras también estaban siendo tocadas por esas imágenes, que quizás estábamos siendo guiadas a ver lo que otros se negaban a aceptar. Lo que ocurrió después no me lo esperaba. A la mañana siguiente, la hermana Amalia fue enviada de retiro espiritual a otro convento, sin despedirse, sin avisar, como si la hubieran borrado, y ahí fue cuando entendí el patrón. Toda hermana que decía haber visto algo, desaparecía. Desde entonces, no he vuelto a dormir igual, porque ya no me persiguen solo las visiones, sino la certeza de que hay algo, alguien que no quiere que sepamos, y está dispuesto a borrar a quien se atreva a hablar. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que te hacían dudar de algo que en el fondo sabías que era real? Después de lo que ocurrió con la hermana Amalia, entendí que esto era más grande de lo que yo creía. No se trataba solo de censura, era una limpieza silenciosa. Quienes veían, eran apartadas, quienes callaban, eran promovidas, y entonces me surgió una pregunta que no me había atrevido a formular antes. ¿Y si el verdadero poder no teme al fin del mundo, porque piensa lucrar con él? Pocos días después del traslado de Amalia, llegó un sacerdote nuevo al convento, no para confesar, no para celebrar misa, sino para asistir en la administración de los archivos eclesiásticos. Eso dijeron. El padre Mateo, joven, educado, de verbo limpio, demasiado limpio, lo sexta merodear por los pasillos cerrados, entrar a la antigua biblioteca, llevarse cajas de documentos viejos. Escuché que pidió acceso al archivo negro, un cuarto, donde se guardaban escritos que no debían circular, y testimonios confusos, informes sin firma, supuestas revelaciones místicas que la Iglesia nunca reconoció oficialmente. Algo en su forma de moverse me incomodaba. No parecía un sacerdote, parecía un auditor o un espía. Una noche, mientras limpiaba el altar mayor, lo sexta salir de la sacristía con un sobre en la mano. No me vio, caminaba apurado, como si llevara algo que ardía. Y entonces ocurrió algo que me cambió para siempre. Una hora después, encontré ese sobre, dentro del cesto de basura del refectorio. No debía abrirlo, pero lo hice. Dentro había un documento antiguo, amarillento, con un sello eclesiástico y un título que me dejó sin aliento, Actas del Concilio de Fátima anexo III, no divulgado al público. En el margen inferior, una frase manuscrita, el último secreto coincide con una guerra entre pueblos elegidos, y solo la sangre detendrá el reloj. Tuve que sentarme. Sentí un vértigo profundo, porque eso coincidía, palabra por palabra, con lo que yo había visto. La guerra, el fuego, la línea de sangre entre Irán e Israel. Era posible que la Iglesia ya supiera esto desde hace décadas, y que lo hubiera ocultado. Esperando, empecé a unir puntos. ¿Por qué tantos esfuerzos por silenciarme? ¿Por qué expulsaban a las que veían? ¿Por qué los periódicos del Vaticano nunca hablan de los rumores de guerra? Y si no están negando el apocalipsis, sino calculándolo, lo volví a guardar. No podía dejar rastros. Esa noche no pude dormir, porque me di cuenta de que mi fe no se rompía por ver el fin, sino por entender que hay quienes lo usan como estrategia. Y si eso es verdad, ya no se trata de salvar almas, sino de encubrir
pactos. Nunca pensé que llegaría el día en que tuviera que mentir dentro de un convento. Pero llegó. Empecé a fingir que ya no tenía visiones, fingía que comía, que dormía, que obedecía. Respondía con sonrisas falsas. Asentía cuando me preguntaban si me sentía mejor. Incluso volví a rezar en grupo, repitiendo oraciones como una sombra más entre las otras. Pero por dentro, me estaba preparando, desde que encontré aquel documento, el del Concilio de Fátima con la advertencia sobre la guerra. Algo dentro de mí se activó, como si la verdad tuviera su propio pulso, y ya no podía silenciarlo. Cada vez que cerraba los ojos, la visión era más detallada. Veía países que no reconocía siendo bombardeados, rostros de líderes religiosos reunidos en secreto, una fecha brillando como fuego sobre un mapa, 17 de octubre. Aún no sé qué significa, pero esa fecha no me deja en paz. Fue entonces cuando tomé una decisión desesperada. Robé una carta sellada del despacho de la Madre Superiora. Estaba dirigida al obispo de Puebla. Quería saber si allí había alguna mención a las visiones, a mi nombre, o a alguna orden de traslado. La escondí en mi hábito y esperé hasta la noche para leerla. Pero lo que encontré fue otra cosa. Era una solicitud para enviar a 3 hermanas más a lo que llamaban retiro de discernimiento. Y entre los nombres estaba el de la hermana Clara, una de las pocas que aún me hablaba con ternura. No lo pensé 2 veces. Fui a su celda, cerré la puerta y le conté todo. Le hablé del padre Mateo, del sobre, de las visiones, de la hermana Amalia, del papel quemado con el año 2025. Esperaba que me llamara loca, pero no lo hizo. Lloró. Yo también lo he visto. Magdalena, me dijo, pero tengo miedo. No quiero desaparecer. Y ahí, entre sus lágrimas y las mías, lo entendí. No estábamos locas, solo estábamos solas. Decidimos que era hora de hacer algo. Guardamos copias de todo lo que teníamos. Dibujos, fechas, anotaciones. Nos prometimos que, si algo le pasaba a una, la otra saldría del convento con lo que sabía. Fue la primera promesa real que hice fuera del rosario, y aún la sostengo. Dime, tú, si hubieras estado en mi lugar, con el alma temblando, viendo lo que yo vi, ¿habrías callado o habrías mentido también para sobrevivir? Fue un jueves antes del amanecer, después de más de 30 años entre muros de piedra, de oraciones y obediencia. Crucé la puerta del convento, con un sobre escondido bajo el hábito y el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me iban a descubrir solo por el ruido de mis latidos. La hermana Clara me cubrió, fingió una migraña para distraer a la encargada de vigilancia, y yo caminé con la cabeza baja hacia la salida trasera donde descargan los proveedores. Nadie sospecha de una monja cargando un saco de harina. Cuando sentí el viento frío en la cara, me temblaron las piernas. El mundo estaba ahí, enorme e indiferente, lleno de sonidos que ya no reconocía del todo. Carros, claxones, gritos, celulares. Y yo, con mis sandalias desgastadas y una visión en la cabeza que nadie quería escuchar, me subí a una combi rumbo al centro de Puebla. No tenía dinero, pero el chofer me dejó pasar. Tal vez pensó que iba a rezar por él. Lo primero que hice fue buscar una imprenta. Necesitaba hacer copias del documento que encontré, de los dibujos, de los testimonios que la hermana Clara y yo habíamos recopilado. Quería dejar pruebas, aunque fuera en manos desconocidas. Después fui a una pequeña parroquia donde conocía a un sacerdote que alguna vez nos visitó. El padre Vicente era mayor, amable, de los que aún creían en el poder del silencio, pero también de la conciencia. Le conté lo justo. Le dije que tenía información grave, que necesitaba que alguien más la tuviera, por si algo me pasaba. Él me miró largo rato, luego se quitó los lentes, suspiró y dijo: «Tú no eres la primera en venir con advertencias, pero si eres la única que no lo hace con rabia, sino con dolor». Me prometió guardar los papeles. No sé si lo hará, pero no tenía otra opción. Antes de volver al convento, pasé por una plaza, me senté sola en una banca. Vi niños jugando, parejas peleando en voz baja, un anciano vendiendo dulces. Todo era tan normal, y sin embargo, yo sabía lo que nadie ahí parecía ver, que el mundo se sostenía con alfileres, y que uno de ellos estaba a punto de romperse. Esa noche, al regresar, me llamaron a la oficina de la Madre Superiora. No me preguntes cómo lo supo.
Tal vez me vieron, tal vez alguien avisó, tal vez el diablo no es rojo, ni tiene cuernos, sino uniforme clerical y sonrisa educada. Magdalena, dijo ella sin levantar la voz, realmente cree que va a detener lo que ya está escrito. Me quedé muda, porque ahí entendí algo que dolió más que cualquier castigo. Ellos también lo sabían, y no querían evitarlo, solo querían que ocurriera sin ruido. Dime tú, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Han pasado 4 días desde que regresé del mundo real. No me han castigado, no me han expulsado, pero ya no me hablan. Camino por los pasillos como si no existiera. Algunas hermanas bajan la mirada al cruzarse conmigo. Otras me observan como si tuvieran miedo de contagiarse, no de una enfermedad, sino de la verdad. La hermana Clara fue enviada al convento de Querétaro. Le llamaron traslado por necesidades logísticas. Yo sé lo que significa. Ya no la volveré a ver. El padre Mateo no ha regresado. El sobre con el documento desapareció del archivo. Todo fue cuidadosamente borrado. Todo, menos lo que llevo en la memoria. Me han dejado en una especie de limbo. No me permiten confesar, no, me permiten enseñar. Solo me dan tareas pequeñas, manuales, como si quisieran que mis manos sigan funcionando, pero que mi mente no vuelva a pensar. Y sin embargo, sigo viendo. La última visión fue distinta. Vi una iglesia ardiendo, no en Jerusalén ni en Teherán. Era una iglesia pequeña, colonial, y estaba sola, sin fieles, solo el altar en llamas, y sobre las cenizas, una figura femenina de espaldas, con el hábito quemado a la altura del corazón. Supe que era yo, pero no como una premonición de muerte, no como castigo, sino como símbolo. Quizás esa imagen quiere decir que uno tiene que arder por dentro, para alumbrar lo que otros no quieren ver. No sé si habrá guerra, no sé si será el 17 de octubre, o si todo esto fue una cadena de coincidencias. Lo que sí sé es que la verdad no siempre llega a gritos, a veces se revela en silencio, en visiones que pocos se atreven a mirar, en mujeres mayores que ya no tienen miedo de hablar. Esta será la última vez que te escriba. Lo que tenía que contar, ya lo conté. Si algo me pasa, si un día dejan de oír mi nombre, si desaparezco del convento o soy enterrada en algún informe frío como hermana retirada por razones de salud, tú ya sabes la verdad. No fue Dios quien me silenció, fue el miedo de los hombres. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí se cuenta vida real, sin filtros,